Hola, ¿qué tal, apreciados amigos, discípulos? Dios les bendiga en este tiempo. Bueno, pues nuevamente tenemos la oportunidad de edificarnos y aprender a través de la palabra de Dios y a través de la célula que tenemos todos los miércoles. La publico y para compartirla con todos ustedes. Ya a partir del jueves estaría ya en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bienvenidos y vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de aprender de tu palabra, que nuestros ojos y nuestra mente no esté puesta en el hombre, sino en ti. Sabemos que tú tienes un propósito con este tiempo, con este video, y ponemos en tus manos este aprendizaje de tu palabra para que tú edifiques nuestras vidas y la de todos aquellos de los que se disponen a aprender de tu palabra, todos aquellos que necesitan un consejo, una ayuda, que tú puedas iluminarles a través de esta enseñanza bíblica. En el nombre poderoso de Jesús, te invitamos, Espíritu Santo, y ponemos este tiempo bajo el poder de tu preciosa sangre. Amén y amén. Bueno, la palabra que quiero compartirles hoy está en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y voy a leerles, si quieren ponerle un título, sería dominados o controlados. Dice en Romanos 8, desde el versículo 1 en adelante. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu da vida, el Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque la naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Tremendo. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.
pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Versículo 15. Y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Verso 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén y amén. Bueno, esta palabra es una bendición de Dios. Y pues como ya lo notaron, la palabra nos enseña de una naturaleza pecaminosa con la que nacemos nosotros los hombres y que tenemos que enfrentar todos los días cada vez que nos levantamos. Cada mañana nos levantamos y tenemos que vivir el día a día. Tenemos que enfrentarnos a tomar decisiones y a tomar actitudes frente a cada situación que se nos viene en la vida. Entonces, hay algo que es lo que la palabra nos enseña si somos dominados por ese espíritu pecaminoso o esa mentalidad o esa carnalidad que siempre nos va a llevar a hacer cosas de las que no le agradan a Dios. Entonces por eso la palabra habla de ser dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿sí? O ser controlados por el Espíritu de Dios. El ser dominados, si nos ponemos a reflexionar, ese ser dominados o el dominio es como ser manipulados, enceguecidos, forzados, sentirnos como amarrados. Cuando estamos siendo dominados por esa naturaleza pecaminosa nos sentimos insatisfechos, llenos de temor, llenos de inseguridad, porque eso es lo que transmite esa naturaleza pecaminosa cuando estamos haciendo cosas que sabemos, a pesar de que no tengamos la mayor comunión con Dios o conocimiento de la palabra, tenemos esa sabiduría, esa inteligencia para interpretar lo bueno de lo malo. Y por eso sabemos que estamos siendo dominados, porque hacemos cosas que sabemos que están mal, pero las seguimos haciendo. Aún no queriéndolas hacer, estamos siendo dominados. Hay algo que nos impide dejar de hacer lo que
tenemos que dejar de hacer porque sabe que no está bien y no nos conviene y nos hace daño. El ser controlados por la naturaleza o por el Espíritu de Dios dice que nos va a nosotros a dar seguridad. El ser controlado nos va a dar una guía. El ser controlado nos va a hacer sentir gozosos, satisfechos, llenos de confianza, con un enfoque en la vida. Nos va a hacer sentir que somos capaces o que tenemos un gran respaldo, que es todo lo contrario de ser dominados. El control que viene a traer el Espíritu de Dios es orden, es enfoque, es visión. Todos nosotros y la gran mayoría tenemos muy buenas intenciones, pero en medio de todas esas buenas intenciones o esas buenas pretensiones de salir adelante, de levantar una economía, de formar un hogar, de ser el más especial, el más ordenado, resultamos que tenemos un desorden en nuestras buenas intenciones y nuestros buenos proyectos. Y si somos controlados por el Espíritu de Dios, Él es el que nos enseña y pone en orden cada prioridad de nuestras vidas. En muchas ocasiones me he sentido muy atareado con las ganas de salir adelante, de ayudar a una persona, de ayudar a otra, de predicar la palabra, de interceder, de ganar almas, de tener discípulos, de que el mundo conozca a Cristo. He cometido muchos errores en mis afanes y he tomado decisiones imprudentes o he sido imprudente en muchas cosas que luego han traído consecuencias que han venido a perjudicar de pronto lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces nuestro carácter, nuestra forma de ser impulsiva entorpece la voluntad de Dios, no deja que se fluya como debe ser. Entonces muchas veces pasa de que nosotros queriendo hacer algo y esforzándonos por hacer algo de una manera, Dios no permite que se haga de esa manera y se ponen obstáculos y nos airamos, nos estresamos, nos confundimos, pero lo que Dios está tratando es de enseñarnos el orden, tener bajo control las cosas. Nosotros no podemos ser dominados por el trabajo, no podemos ser dominados por el ministerio, sino que nosotros debemos de dominar cada área de nuestras vidas y es Dios quien nos da la sabiduría para nosotros controlar. No podemos ser dominados por nuestros hijos, no podemos ser dominados por una persona, por una entidad, por una empresa, por el dinero. No podemos ser dominados por el trabajo. Nosotros tenemos que dominar cada área de nuestra vida, cada área de nuestra vida, porque cuando somos dominados, lo que pasa es que nos cargamos, nos cansamos, se cansa uno, se argumenta muy fácilmente, pero cuando somos controlados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros entendemos que hay un orden, que hay un espacio y como dice la palabra en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay momentos donde quisiéramos hacer todo en un mismo día, quisiéramos solucionarlo todo ya, pero la palabra nos enseña que en cada momento, en cada tiempo, hay una oportunidad para hacerlo, hay un espacio para hacerlo. Entonces, hay algo que me gustaría resaltar bastante y es nuestra mente. Mire el versículo 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Y es, si nosotros no alimentamos nuestro intelecto con información que edifique nuestra fe, como lo es la palabra, sencillamente donde no se llena nuestra mente, estoy hablando de nuestra mente, donde nuestra mente no está cada día fortaleciéndose y recibiendo conceptos, consejos, sabiduría a través de la palabra de Dios, si no la está llenando lo bueno, entonces se está llenando de cosas malas,
porque no hay términos medios. Sabemos que obviamente todos trabajamos o estamos en nuestras labores del día a día, pero tenemos que buscar la manera de que edifiquemos nuestra mente, que sea fortalecida, porque así vamos a tener discernimiento. Solo cuando nosotros eh, estudiamos, cuando nosotros sacamos el tiempo para nuestro devocional, para introducirnos en la célula, que es este espacio, y le ponemos el corazón y nuestros 5 sentidos y estamos ahí juiciositos, ahí es donde nosotros adquirimos inteligencia, ahí es donde adquirimos sabiduría y ahí es donde tenemos discernimiento para saber qué decisión tomar, para saber qué es bueno, para saber qué es malo, para saber de qué debemos desconfiar y en qué debemos confiar. Así que es muy importante. Si nosotros permitimos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente, nos va a llevar a la muerte. No lo estoy inventando yo, dice la palabra. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Si ustedes pueden tener todas las buenas intenciones para sacar adelante su economía, pero si ustedes se dejan controlar por la ansiedad y no ponen en orden sus pensamientos, van a ser personas que están fatigados trabajando y no van a ver bendición de parte de Dios. Porque Dios no está controlando esa parte de emprendimiento laboral, financiero. Así que es muy importante que el Señor esté ahí. Es muy importante que nosotros hagamos nuestras ofrendas y le demos a Dios lo que es de Dios, porque Dios es el que nos da la provisión y a través de la misericordia de Dios, del favor de Dios, nosotros tenemos nuestros trabajos y nuestros ingresos. Entonces, un principio como ese, el ofrendar, el diezmar, es algo que es para hacerlo con mucha sabiduría. Aquella persona que ha entendido la palabra tiene el discernimiento y la sabiduría para hacer las cosas con orden, con derecho, con prudencia y con sabiduría, sabiendo que el ofrendar y el diezmar no resta, sino que multiplica porque es bendición para nosotros, porque lo hacemos para el Señor, porque sabemos que Dios es el que nos provee el trabajo. Bendecimos su casa, bendecimos la iglesia donde se proclama el nombre de Él para que sea lo mejor, para que mucha gente más conozca el reino de Dios, para que estemos más cómodos allá en nuestro templo, para que podamos servir mejor a nuestra ciudad. Cuando llegue la gente, encuentre un lugar limpio, aseado, organizado, a través de esas ofrendas que nosotros damos a la iglesia. Entonces, empezando por eso, no permitir que el adversario controle nuestra mente. Pero mire lo que sigue diciendo, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si no tenemos paz y tranquilidad con nuestro trabajo, con nuestro arte, con nuestro estudio, con una relación, entonces debemos de darnos de cuenta que no está Dios en el asunto y hay que poner el orden. No porque de pronto uno diga, ay no, es que esto no es de Dios, sino porque nosotros sacamos a Dios del diario vivir, entonces pues obviamente no vamos a sentir paz y tranquilidad, pero si permitimos que Dios entre en cada lugar donde nosotros vamos llegando, Él va poniendo en orden todo y nuestros pensamientos y nos va a dar paz y tranquilidad. No es que, ay no, yo no siento paz aquí, yo me voy. Ay, no, es que yo no siento paz con mi esposa, que llevo 2 años casado, entonces me separo. No, es permitir que en ese hogar que usted tiene, que hay paz, que no hay paz, que hay intranquilidad, que hay inconformidad, que hay inseguridad, que hay peleas, pleitos, permitir que Dios ingrese, entre a ese hogar y que pueda poner en orden su matrimonio, que le haga doblegar ese orgullo, que le haga ser una persona más servicial, más colaborador, eh, más preocupado por su esposa, su esposo, por sus hijos, por su líder, por sus papás, bueno, por la persona que está ahí, la relación con su jefe, no sé, bueno, solo Dios sabe lo que usted está viviendo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender que si el Espíritu Santo controla nuestra mente, tenemos la actitud correcta para tomar cada situación que nos depara la vida. Podrá venirse el problema más grande,
podrá venirse, levantarse el diablo con todo su ejército en contra de nosotros a vivir nuestra casa, a traer desánimo, fracaso en nuestra empresa, división en el hogar. Pero si el Espíritu de Dios está controlando nuestros pensamientos, no le damos cabida al adversario, tengan la plena certeza de que Dios nos da victoria, que Dios nos va a dar una victoria y que el adversario va a tener que retroceder, porque Él es el que nos va a dar paz y tranquilidad. Solo a través de Él vamos a tener una vida y vida en abundancia. Si permitimos que la naturaleza pecaminosa controle nuestros pensamientos, eso va a traer crisis financiera, eso va a traer desánimo, eso va a traer temor, incapacidad, y eso no es lo que queremos. Así que miremos el verso 10 lo que dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Nuevamente lo dice: porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Esto es muy importante. Ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. Ya Dios nos ve como si nosotros no hubiésemos pecado, a pesar de que mucha gente nos esté señalando y nos esté condenando. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que Dios ve en mí, y en eso tengo que creer. Muchos de nosotros nos vemos a través de los ojos de los que nos rodean. Entonces nos preocupamos mucho por el que habla mal de nosotros, por el que tiene mal concepto, por el que dice que yo soy un mal cristiano, el pastorcito mentiroso, pero ahí estamos viéndonos por los ojos incorrectos. Tenemos que vernos por los ojos de Dios. Y nosotros ya fuimos declarados justos delante de los ojos de Dios. Somos justos porque Cristo murió por nosotros. Somos justos no porque seamos los más santos, no porque estemos yendo a la iglesia, sino porque Cristo murió por nosotros y nos perdonó de todos nuestros pecados. Por eso somos justos. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros delante de los ojos de Dios, que creemos en lo que hizo Jesús en la cruz para que nosotros fuésemos perdonados. Somos perdonados, somos justos, somos redimidos, somos santificados a través de la sangre de Jesús. Así que si de pronto en usted había un temor por una culpa, un pecado, un error que había cometido, tiene que tener claro que Jesús, a través de su sangre, lo ha justificado y ya no tiene que vivir ni avergonzado ni atemorizado, porque Jesús pagó el precio por su pecado. Y si algo cometió mal y si cometió un error, lo único que tenemos es que arrepentirnos y declarar que la sangre de Jesús tiene el poder para perdonarnos